Bueno, entonces nuevamente retomamos el tema de compuertas lógicas. Decimos que una compuerta lógica es un dispositivo electrónico que se utiliza en la electrónica digital y que se caracteriza por trabajar con unos estados lógicos, ya sea a sus entradas o a sus salidas. Recordar que los estados lógicos en la electrónica digital son estado alto 5 voltios y estado bajo 0 voltios. ¿Listo? Entonces, básicamente, la función de estos dispositivos es realizar una operación booleana que tienen internamente. Estos dispositivos están construidos mediante transistores, es un arreglo de transistores en su interior y este arreglo de transistores está de tal forma que a su salida se obtenga una operación booleana. Recordar que las operaciones booleanas puede ser la AND, que es la multiplicación, la OR, que es la suma, la NOT, que es la negación, y de ahí, de esas tres operaciones básicas, se derivan otras como la NAND, la NOR, la XOR, la XNOR, todas esas las veremos hoy. Listo, entonces básicamente es esto, una compuerta lógica tiene en su interior una función booleana. Y estas compuertas están asociadas entonces a una tabla de verdad. Recordar que la tabla de verdad nos expresa a su salida una combinación de los posibles estados a las entradas. Recordar, por ejemplo, esto es una tabla de verdad. Y la primera de las compuertas básicas es la compuerta NOT, que también la vimos en la clase anterior. Entonces, esta compuerta lo que hace es invertir la entrada, es decir, realiza el complemento de la entrada. Entonces, aquí vemos el símbolo, este es el símbolo electrónico, y fíjense en que aquí la salida posee una rayita arriba. Esa rayita se conoce como complemento, que es el negado de la entrada. Entonces, estos dispositivos se caracterizan por tener una sola entrada y una sola salida. Ahora pasamos a hablar sobre el diagrama de tiempo. Entonces, lo definimos como una gráfica en donde se relaciona eh, funciones del tiempo. Entonces, fíjense, aquí tenemos la entrada y la salida de la NOT. Entonces, aquí esta es una señal de entrada. Digamos, esta es la señal A, por ejemplo. Entonces, lo que queremos ver es la señal de salida X. Entonces, fijémonos eh, cómo es que ocurre esto con una nota en un diagrama de tiempo. Entonces, cuando la entrada es cero, la salida va a ser uno. Cuando la entrada es uno, la salida va a ser cero. Esto es en el caso ideal. Obviamente, cuando ustedes van a la realidad, pues estos cambios no son inmediatos. De por sí, el dispositivo va a responder un tiempo después. Digamos, en este caso, él empezaría por ahí tipo acá. ¿Listo? Bueno, yo aumenté el mouse, pero no sé qué pasó. Ah, bueno, no sé al interior como que sea chiquita, pero aquí sí se ve grande. Bueno, igual voy a tratar de hacer énfasis cuando esté hablando algo sobre que esté punteando algo, entonces trato de moverlo bien para que lo vean. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla de verdad de la NOT. Entonces, básicamente aquí se colocan las entradas al lado izquierdo. En este caso solo hay una entrada, entonces vamos a simbolizar la A. Y la salida va a ser NOT A. ¿Listo? Entonces, cuando es un cero a la salida vamos a tener un uno y cuando es un uno a la salida vamos a tener un cero. Es decir, nos invierte el estado lógico. Ahora pasamos a hablar de la compuerta AND, que también ya la habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, esta compuerta hace la operación lógica booleana de la multiplicación. Entonces, a la entrada pueden ser dos o más variables, pero a la salida únicamente solo va a haber una salida. Entonces tenemos aquí el símbolo, este es el símbolo de una compuerta AND, A y B vendrían a ser las entradas y X vendría a ser la salida. Este es el diagrama de tiempos, tenemos las entradas A y B, entonces fíjense, entonces esta es una señal de entrada A, como la pueden visualizar acá todo esto, y esta vendría a ser una entrada B. ¿Listo? Entonces estas serían las entradas, digamos son señales cualquiera, ¿no? O sea, no es que esto tenga que ser así, sino simplemente son dos señales aleatorias. Y esta es la señal de salida de acuerdo a estas dos señales de entrada. Entonces, el diagrama de tiempo se construye de esta manera. Entonces, lo que ustedes hacen es que cuando haya un cambio en la señal, ustedes van a colocar líneas discontinuas
hacia abajo para poder determinar la salida. Entonces, cada vez que hay un cambio, fíjese que ahí, aquí en B hay un cambio, entonces hay que bajar la señal. Aquí en A hay un cambio, entonces hay que bajar esta línea discontinua. Aquí hay otro cambio, entonces proyectamos otra línea. Aquí hay otro cambio, proyectamos otra. Aquí hay otro cambio. Entonces, cada vez que haya un cambio en estas señales, vamos a ir proyectando. ¿Por qué? Porque estos cambios me van a generar diferentes salidas. Entonces, fijémonos. Entonces, recuerden que la compuerta AND es la operación de multiplicación y como saben, pues manejamos binario, entonces la única manera para que obtengamos a la salida 1 es que todas sus entradas sean 1. En caso contrario, va a ser 0, porque con una única entrada que tengamos en 0, a la hora de hacer la multiplicación, pues nos va a dar efectivamente 0. Así tengamos 100 entradas y 99 son 1 y una sola es 0, automáticamente nos va a dar un 0 debido a que la compuerta AND hace la operación de multiplicación. Entonces fijémonos, entonces aquí tenemos 0 por 1. Entonces 0 por 1, 0. Entonces toda esta parte es 0. Y aquí que hay un cambio, entonces miramos, aquí hay un cambio, 1 por 1 da 1. Entonces, aquí todo este pedazo da 1 hasta que hay un cambio. Que fíjense que aquí hay un cambio, entonces multiplicamos 1 por 0, 0. Colocamos el 0. Y aquí hay nuevamente otro cambio. Entonces, 0 por 0 da 0 toda esta parte. Y aquí sube la señal A. Entonces queda 1 por 0, 0. Y aquí nuevamente hay otro cambio y 1 por 1 da 1. Y así sucesivamente. Y la forma de escribirlo es de la siguiente manera. A, B. Generalmente no se colocan puntos, ¿no? Sino se coloca así A, B, A, B, C, D, dependiendo de la cantidad de variables. Entonces, una aplicación para esto. Entonces, podemos decir que lo podemos utilizar como una señal de habilitación. Es decir, que nos permite o impide el paso de una señal de un punto a otro. Entonces, tenemos aquí la señal de entrada A y la habilitación sería una entrada, sería, digamos, en el caso anterior, la señal B. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, recuerden que es la multiplicación, entonces cada vez que esta señal esté en cero, pues automáticamente a la salida va a ser un cero. Entonces, por eso se dice que la podemos utilizar como una señal de habilitación, es decir, que nos permite o impide el paso de la señal. Entonces, cada vez que la señal de habilitación está en cero, la señal pues no va a pasar. O sea, esta señal de aquí no va a pasar, sino que va a arrojar un cero. Y cuando tengamos la señal en 1, pues va a permitir el paso de la señal. Entonces, fíjense en que la multiplicación de esto nos va a dar esta señal resultante. Entonces, fíjense, todo este tramo dio 0 porque la habilitación estaba apagada. Igualmente, este tramo también, porque la señal de habilitación estaba en cero. Entonces, esa sería una aplicación. Cuando hablamos, ahora pasamos a hablar de la compuerta OR que hace la operación suma. Aquí con esto hay que tener mucho cuidado porque cuando hacemos operaciones aritméticas, la OR no es que sea una suma como tal, no es que sea una suma aritmética porque eso tiende a confundirlos. Que recuerde que yo a ustedes les decía que en la compuerta OR, si hay 1 OR 1, entonces a la salida es 1. Sin embargo, cuando ustedes sumaban 1 más 1, el sistema se desbordaba ya que 1 más 1 es 2. Y en binario no hay forma de representar el 2 de forma directa. Entonces toca hacer acarreo, ¿no? Entonces 1 más 1 es 2. Esto se escribe 10, ¿no? El 10 es 2 en binario. Entonces recordar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en esta parte es que tienden ustedes a confundirse de que una cosa es la operación aritmética de suma como tal y otra cosa es la operación OR. Se dice que es la operación suma, pero hay que tener cuidado porque no, cuando uno va y, digamos, hace la operación suma, se puede tender a equivocar. Entonces ustedes, como yo les he dicho, 1 más 1 se desborda, entonces se coloca un 0 y acarrea 1, entonces ustedes pueden tender a equivocarse aquí, en vez de colocar 1 más 1, 0. No, en la compuerta OR no es eso. Entonces no se les olvide esto. Entonces, en la salida de esta compuerta, la única manera de que tengamos un 0 es que todas sus entradas sean 0. Únicamente necesitamos un 1 en alguna de sus variables para que a la salida obtengamos un 1. Si tenemos 100 compuertas y 99 están en 0,
pero una está en uno, es suficiente para que a la salida obtengamos uno. Entonces la única manera que dé cero es cuando ambas están en cero. Entonces aquí tenemos dos señales aleatorias y pues queremos ver la salida. Entonces no se les olvide, este es el símbolo de una compuerta OR. Entonces fíjense en que aquí esta parte está doblada, básicamente como se lo que más diferencia de la compuerta AND en cuestión de su símbolo. Entonces esta parte es curveada. Y bueno, miremos el diagrama de tiempo para esta señal. Entonces fijémonos, cuando es A es cero y B es cero, pues la salida es cero, ¿no? O tal como tenemos acá. Luego A, aquí tuvo un cambio de estado, entonces hay que visualizar este pedazo de tiempo. Entonces 1 y 0, 1 más 0, bueno, 1 or 0 sería 1, ¿no? Entonces 1 or 0 pues da 1. Entonces acuerden que la única manera de que dé 0 es que ambas estén en 0. Entonces aquí hay otro cambio de señal. B se puso en 1, entonces 1 y 1 nos da 1. Aquí hay otro cambio de señal. 0 y 1 sigue dando 1. Y así sucesivamente. La única, cuando aquí hay un 0 nuevamente, ya que A se pone en 0 y B está en 0. Y en este caso, sí, la señal de salida baja y se pone en 0. Entonces, eso tenemos para la comportador y ahorita veremos entonces una aplicación. Entonces, la aplicación que se propone acá es un sistema de alarma y detección. Entonces, se coloca un sensor en una puerta y un sensor en una ventana. Entonces, si la ventana y la puerta están abiertas, estos sensores se van a activar y van a arrojar un 1 lógico. En caso de que ambas estén cerradas, va a ser cero. Si alguna de las dos está abierta, sea la ventana o sea la puerta, va a ser un 1. Si las dos están cerradas, entonces es un cero. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la forma de interpretar esto es que, bueno, estos sensores se colocan obviamente a una compuerta OR, ¿no? Entonces, si a la salida de la compuerta OR es un 1, significa que hay un intruso. Entonces, se va a activar la alarma ya que la ventana o la puerta se abrió. Entonces, este vendría a ser una aplicación, ¿no? Entonces, nuevamente, hay dos Profe, sensores, señor. una compuerta, digamos, típicamente, que es, me, la vi ahí, o Una com- sea, es un chip, sí, es un chip integrado. es un chip con esa programación, sí, o sea, Exactamente, obviamente, ajá, exactamente esto. Usted le coloca, usted lo alimenta una señal de entrada A y una señal de entrada B, entonces a la salida va a tener esa operación OR. Es decir, si va a pasar exactamente esto, digamos, usted a la entrada A le coloca 5 voltios y a la entrada B le coloca 5 voltios, entonces va a dar este resultado, un 1, porque sería un 1 lógico y un 1 lógico, es decir, 5 voltios a cada una. Si usted le coloca a la entrada A 0 voltios y a la entrada B 0 voltios, entonces a la salida vamos a tener 0 voltios. Él hace exactamente esta operación. Entonces, con estas operaciones es que nosotros podemos construir circuitos. Hoy yo les mostraré cómo hacer un sumador. Entonces, ustedes van a ver, digamos, una aplicación circuital de esto para qué nos sirve. ¿Listo? Entonces, básicamente igual esta, la compuerta AND hace esta tabla de verdad. Entonces, hacen exactamente esa tabla de verdad que se propone ahí. en la compuerta donde uno más uno, hay, hay una señal, digamos, de 5 voltios, entiendo, que se Sí, acarrea, o sea, cero que es está cero cobrando, que voltios. Cero es 0 voltios, uno es 5 voltios. Aquí en circuito, en esta electrónica digital, es así. Uno es 5 voltios y cero es 0 voltios. en esta tabla de verdad, en la última parte donde dice uno más uno, o sea, entre comillas, porque me está explicando que no es una suma como tal, sino, Para la OR, digamos que si hay un sobrante, por decirlo así, que es lo para que se la OR, acarrea. para la OR. Nuevamente explico, para la OR, uno, uno OR, uno es uno. Es que se dice que la compuerta OR hace la operación suma. Pero cuando ustedes van y hacen aritmética binaria tienden a confundir estos, digamos, estos conceptos, porque pues en sí es confuso. Pero entonces por eso les digo, si ustedes están tratando como tal, están hablando de compuertas, de operaciones álgebra booleana tal como esta, si ustedes ven esto así, a esto lo van a interpretar tal como una OR, la operación OR. Es decir, lo que estamos viendo aquí en esta tabla de verdad. ¿Listo? Tal como está acá. Pero a la hora de que, como la clase pasada, que hacíamos sumas
binarias, entonces yo les decía, si ustedes tienen uno más uno, eso se desborda y se coloca un cero y acarrea un uno, que es distinto a esto. O sea, hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes van y hacen una suma aritmética, ya tienen que tener cuidado con esto, porque ya, digamos, no es lo mismo. O sea, es que es más bien dejarlo como la operación OR en vez de la operación suma, porque ustedes se pueden tender a equivocar. Sin embargo, así está pues en la literatura, ¿no? Y así inclusive el álgebra de Boole lo utilizamos así. La forma en que se expresamos una OR es de esta manera. Pero cuando estemos sumando unos y ceros, así una operación aritmética como la que hacíamos la clase pasada, tener en cuenta que uno más uno es cero y acarrea un uno. ¿Listo? Hay que tener un poco de cuidado con eso. Profe, Señor, una pregunta. Y en este caso, digamos, la medida real, digamos, no sé si se pueda llevar, digamos, al multímetro, esos 5 voltios que se desbordan, ¿qué pasa, digamos, se devuelven o es una corriente parásita o qué aquí pasa no, con eso? aquí no pasa, en esto no pasa. Es que esto no, aquí no se va a desbordar con la compuerta, no pasa lo del desbordamiento. Eso es a la hora de realizar la operación. Cuando estamos haciendo cálculos matemáticos, es que pasa eso. Como cuando ustedes utilizan el sistema decimal, que se desborda, pero ustedes a la final, pues ustedes no, eso es únicamente algo, es algo, pues matemático, ¿no? Que plasmamos en lápiz y papel, ¿no? No es que lo vayamos a, como tal, a la realidad, sí. Listo, pero pues ya digamos ahorita, si quiere, ahorita veremos esa parte de lo de la compuerta, una operación, y veremos también que a la hora de realizar la suma aritmética eh, pasa lo del acarreo. Si quiere ahorita se va a dar cuenta de eso cuando hagamos el sumador. Lo haremos ahorita al final de la clase. Profe, gracias. Listo. Entonces ahora pasamos a hablar de la compuerta NAND. La compuerta NAND es una compuerta abreviada, es decir, la unión de una compuerta NOT y una compuerta AND. Es decir, en una sola compuerta tenemos esas dos operaciones en serie juntas. Es decir, que es el equivalente a esto, ¿no? Entonces, esta es la compuerta NAND. Y este es el equivalente si lo fuésemos a construir cada una por separado. Entonces sería una compuerta AND y luego sería una compuerta NOT. Entonces, básicamente hace la operación multiplicativa negada. Entonces, tenemos aquí x igual a por b y todo eso negado, ¿no? Entonces, esta es la compuerta NAND y estos son los resultados. Entonces, la tabla de verdad es básicamente lo que daba en la compuerta AND, pero negada. Entonces, esto era lo que daba en la compuerta AND. Entonces, ahora lo que se hace es negar su resultado. Entonces, estos que eran ceros son unos y este que es un uno es un cero. Entonces, fijémonos que efectivamente es lo que les digo. Entonces, fijémonos, exactamente. Todos estos dan uno y la única manera de que dé cero es que sus entradas, ambas entradas estén en uno. ¿Sí? Porque hace la operación de la AND negada. Y puede tener múltiples entradas. Entonces, aquí vemos el diagrama de tiempos. Entonces, tenemos tres, en este caso tenemos tres entradas. Entonces, vuelvo, como se mira acá, la única manera de que haya un cero es que todas sus entradas sean uno. Entonces, fijémonos, entonces uno por cero, ¿qué pasa? Pues esto automáticamente se nos pone en uno. Inclusive lo podemos ver, mire, uno por uno por cero cero. Y ahora lo negamos. Entonces nos da un uno. La siguiente, porque aquí hay un cambio. Uno por uno da uno. Y lo negamos, cero. ¿Listo? Entonces es la misma multiplicación, pero negamos su resultado. Entonces nuevamente aquí cero por uno pues da cero. Todo número multiplicado por cero da cero. Entonces ese cero lo negamos y nos queda un uno. Y así continuamos efectivamente hasta terminar el diagrama de tiempos. Decimos que una NAND es el equivalente de una OR con sus entradas negadas. ¿Listo? Solo como para mencionarlo. Bueno, ahora pasamos a hablar de la compuerta NOR, que es muy similar a la compuerta NAND. Es decir, que es la unión de una compuerta OR y de una compuerta NOT. ¿Esto por qué se hace? Bueno, para abreviar más, ¿no? Porque, por ejemplo, si utilizamos esto, requerimos dos chips, un chip para la OR y un chip para la NOT. Mientras que acá utilizamos un chip que ya viene con esta función. ¿Listo? Entonces, básicamente, por eso es que se hace.
Entonces, la forma en que se expresa es A más B, que esto es la OR, y se niega, ¿listo? Se niega su resultado. Esa es la compuerta NOR. Y bueno, igualmente, como ocurría con la NAND, es la compuerta OR negada. Entonces, es esto, pero negado, ¿no? Entonces, aquí queda un 0 es un 1 y el resto van a ser ceros. Entonces, revisemos y efectivamente sí. Primero es 1 y el resto es 0. Entonces, aquí tenemos otro diagrama de tiempo, lo podemos analizar de la misma manera. Entonces, hagamos la operación OR. Entonces, bueno, la NOR. 0 más 0 más 0. Entonces, todo esto nos da 0. ¿Listo? En la OR. Pero como es negado, entonces se niega ese 0. Entonces ese 0 se niega y da un 1. Aquí hay un cambio, entonces hay que evaluar este punto. Entonces, 1 OR 0 y OR 0 nos da un 1. Y cuando lo negamos, nos da un 0. Y así sucesivamente. Aquí un 1 y un 1 y un 0. Entonces nos da un 1 y lo negamos y sigue el 0. Y este es el símbolo, ¿no? La OR y aquí está pues la bolita que significa negada, ¿no? La bolita en una compuerta significa negación. Listo, entonces eh, continuemos ahora con la compuerta XOR. La XOR se conoce como OR exclusiva y este, a diferencia de los otros, únicamente tiene dos entradas y obviamente una salida. El símbolo de esta compuerta es el que pueden ver a continuación y la tabla de verdad es la siguiente. Entonces la aplicación es que se puede utilizar como un sumador de 2 bits. Este sí hace la suma como tal. El LAXOR sí hace la suma como tal, lo que les decía que 1 más 1 se desborda y nos da un 0 y acarreamos un 1. Este dispositivo sí hace eso. Cuando hay 1 más 1 nos da un 0. ¿Listo? Entonces fijémonos. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1 es 2. Entonces se desborda, entonces colocamos un 0 y acarreamos un 1. Entonces la XOR, entonces digamos nosotros podemos hacer un sumador de 2 bits con este dispositivo de forma rápida. Sin embargo, yo hoy les voy a mostrar cómo construirlo con compuerta y luego les diré este pedazo se puede hacer únicamente con esta compuerta. Bueno, entonces, listo. Entonces, básicamente, este dispositivo hace esto. Entonces, también se puede utilizar como comparador. Fíjese que él compara si las entradas son iguales o si son diferentes. Cuando son iguales, va a dar cero. Entonces, si A y B son iguales, es decir, en este caso cero, a la salida va a ser un cero. Si A y B son uno, entonces a la salida va a ser un cero también, porque son iguales. Cuando son diferentes, es que me arroja un uno. Entonces, una XOR se puede utilizar también como comparador. Ahora vemos la XNOR, que es básicamente una XOR, pero con su resultado negado. Bueno, si quiere vemos aquí, bueno, si continuamos con la NOR, aquí está mal escrito, esto es XNOR. Esto es XNOR, no es NOR, sino XOR. XNOR. Entonces aquí falta una X, ¿no? Listo. Entonces es una XOR negada. Y el símbolo es este, ¿no? El mismo, solo que se le coloca una bolita en la salida. Y los resultados se cambian. Igual nos funciona de comparador, solo que ahora sus entradas va a ser un uno cuando son iguales y cuando son distintos va a dar cero, ¿sí? Porque veamos que pues obviamente nos niega la salida, ¿no? Entonces, si es un cero nos lo convierte en uno. Si es un uno un cero. Entonces, aquí van a ser aquí va a ser un uno aquí un uno y estos dos 0. Pues, efectivamente, pues es esto, ¿no? Tal como lo vemos acá. Y aquí, pues, hay un diagrama de tiempos de la XOR y la XNOR. Si quieren, lo podemos ver. Entonces, tenemos la XOR. Entonces, cuando A es 0 y B es 0, entonces, ¿qué pasa? Nos va a dar un cero, ¿no? Tal como lo teníamos acá, ¿no? Recuerden que si ambas eran iguales nos arrojaba un cero con la compuerta XOR. Entonces aquí hay un cambio, entonces ahora aquí cambió. Entonces ahora A es uno y B es cero. Entonces 1 XOR cero nos va a dar un uno, ¿no? Porque son distintos. Aquí lo podemos evidenciar
en la tabla de verdad, 0 y 1. Y así sucesivamente vamos construyendo el diagrama. Entonces la XNOR pues va a ser lo mismo pero invertido, ¿no? Porque tiene pues lo negado, ¿no? Entonces básicamente si este es 0 se pone en 1, si este es 1 se pone en 0 y así es exactamente lo mismo. Listo, entonces ahora vamos a proceder a hablar sobre el álgebra de Boole o la álgebra booleana, que la clase pasada lo mencionamos, pero que no lo Profe, una vimos por pregunta, eso toca aprender, o sea, digamos, como está pidiendo presentaciones, toca aprender las compuertas que ha dictado y o sea, las las pruebas de básicas. verdad. Es que en realidad necesita aprenderse las básicas. La AND, la OR, pues la NOT, quien no se la sabe, pues es solo negar. Entonces se aprenderían la AND, la OR y la XOR, esas tres. Con esas tres, pues obtienen la XNOR, obtienen la NAND, obtienen la NOR. Entonces solo esas tres, aprenderse en esas tres. Pero obviamente, por ejemplo, la AND, quien no se la sabe, pues multiplica. Si hay un cero, pues va a dar cero. Ahí no hay pierde. Igual en la OR. En la OR, la única manera para que dé un 1 es que, para que dé un 1, alguna de sus entradas debe ser un 1. Entonces, digamos, es muy fácil. De pronto la XOR es la más difícil, pero la AND es muy fácil. Solo si hay un cero, si hay un cero en sus entradas, automáticamente va a dar cero. ¿Sí? Y en cambio, en la OR, si hay un 1, automáticamente a la salida va a haber un 1, ¿no? Entonces eso es muy sencillo, es colocarle lógica, no es cuestión de grabárselo de memoria, sino aprenderse eso. Fíjense que en la AND únicamente hay un 1 cuando todas sus entradas están en 1. Es lo único que hay que aprenderse. Esto no más. Si todas sus entradas son 1, el resultado es un 1 en la compuerta AND. En el cambio en la OR, la única manera de que es cero es que todas, todas sus entradas sean cero. En caso contrario es uno. Entonces es únicamente aprenderse esas dos cosas que acabé de mencionar. No es más. Y en la XOR, pues sí aquí digamos de pronto se tendrían que aprender un poquito más, que sería lo que les decía, que sirve como de comparador. Si ambas son iguales, va a dar cero, y si son distintas, va a dar un 1. Esta de pronto sería la pues más compleja. El resto salen de estas, ¿no? Una XNOR es una XOR negada. Una NAND es una AND negada. Una NOR es una OR negada. Entonces, si se sabe la OR, pues sacan la NOR. Solo niegan, por ejemplo. Entonces, listo. Entonces, ahora procedemos a hablar del álgebra de Boole. Entonces, tenemos 12 reglas y son las que hay a continuación. Entonces, básicamente las podemos ir mirando. Esperen un momento a ver si tengo manera de pronto colocar el, el bloc de notas acá. Denme un momento a ver si es posible. Listo, ahí ya lo pueden ver. Vamos a colocar un poquito más chiquito. Se lo voy a colocar acá. Entonces ahí creo que se puede visualizar, ¿no? Ahí, bueno, ahí estamos grabando. Entonces ahí ya Sí, señores, tendríamos. Listo. Entonces, bien, en la grabación ya está quedando. Entonces podemos ver esto. Entonces, por ejemplo, la primera propiedad, A más cero, pues queda A. ¿Por qué? Si tenemos que A es, digamos, puede ser que A sea 1 o A sea 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A más cero. ¿Qué nos va a dar? A. ¿Por qué? Si A es 1, 1 más cero, pues da 1, ¿no? ¿Y 1 qué es? Pues 1 es igual a A, ¿no? Eso fue lo que teníamos. Ahora, ¿qué pasa si A es 0? 0 más 0, ¿no? Porque estaba aquí, estamos haciendo esta comprobación, ¿no? Entonces, A ahora es 0, entonces 0 más 0
es igual a cero. ¿Y qué era A? A era cero. Entonces, por eso decimos que A más cero efectivamente nos da A. Entonces, ahora A más uno. A más uno es igual a uno. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es la operación OR y yo les decía que únicamente bastaba que una de sus entradas sea uno para que automáticamente el resultado sea uno. Entonces, si A es cero, entonces cero más uno es uno. Y si es uno más uno, pues es uno. Entonces, nuevamente, ojo con esto. Aquí estamos haciendo una operación OR. No estamos haciendo radicalmente una operación aritmética suma. No la estamos haciendo para que después no digan, no, pero es que usted dijo que uno más uno es 10, es 2, es decir, 10, entonces hay un cero y acarrea un uno. No, no, aquí estamos haciendo la operación OR como tal de una compuerta OR. Entonces, mucho cuidado con esto. Entonces, uno or uno, si lo quieren ver así, entonces es uno. Entonces, nuevamente, entonces si A es cero, cero más uno, pues es igual a uno. Y si A es uno, entonces uno más uno es igual a uno. Entonces, por ello, se demuestra esta propiedad, que no importa si A sea cero o un uno, ya con que el siguiente sea un uno es suficiente para que la operación de uno. Ahora dice A cero, ¿no? A por cero. Generalmente esto, cuando colocamos la multiplicación, fíjense que no colocamos puntos, vean. Nosotros los escribimos así sin puntos, ¿listo? Pero aquí es para visualizar más. Entonces A por cero dice que es cero. Obviamente, esto hace la operación AND y como les explicaba anteriormente, si una de sus entradas es cero, su resultado va a ser cero, porque todo número multiplicado por cero da cero. Entonces ahora A1, A por 1. Entonces, A por 1 va a dar A. ¿Por qué A va a dar A? Bueno, entonces fijémonos. Tendríamos el caso 0, perdón, A valiendo 0 y A valiendo 1. Entonces tendríamos estos dos casos. Entonces, ¿qué pasa cuando es 0 por 1? Da 0. Y en ese caso, ¿A cuánto valía? 0. Entonces es A. Entonces aquí, 1 por 1 da 1. Y en ese caso, ¿cuánto valía A? 1. Entonces, por eso se puede mostrar que cuando se multiplica A por 1 va a dar la misma variable, A. Ahora vamos a ver la, la regla quinta, perdón, la ley quinta. A más A. A más A da A. A más A da A. ¿Por qué? Miremos si A, el caso en que A es 0. A más 0, ¿qué va a dar? Efectivamente 0. ¿Y 0 qué era? Era igual a A. Ahora 1 más 1. ¿Qué pasa en este caso? 1 más 1 es 1, ¿no? Porque estamos haciendo nuevamente. Estamos trabajando con compuerta OR. Entonces, 1 más 1 es igual a 1. ¿Y A cuánto valía en este caso? 1. Entonces también se comprueba que es 1. Ahora tenemos A complemento de A, que también se puede escribir así con una comita arriba. Entonces, A complemento A es 1. ¿Por qué? Ahora miremos. Cuando A es 0, ¿qué pasa? A es 0 y el complemento de 0 es 1. Entonces, 0 más 1, 1. ¿Listo? Entonces, en este caso fue 1. En la siguiente, cuando A valga 1, A 1 y el complemento de 1 va a ser 0. Entonces, 1 más 0, 0. Entonces, perdón, 1 más 0, 1. Entonces, fíjense que si se suma A y su complemento nos va a dar a la salida un 1. ¿Listo? Listo. Ahora miremos la 7. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir. Ahora vamos a mirar la 7. A por A. Listo. Entonces, ¿esto qué nos da? A por A nos va a dar A. ¿Por qué? Si tenemos que A es 0 y multiplicamos por 0, pues que nos va a dar 0. ¿Y cuánto valía A en ese caso? 0. Ahora, cuando A es 1, A por 1, 1 por 1 es 1. ¿Y cuánto valía en ese caso A? 1 también. Entonces se comprueba de que cuando multiplicamos A por A es A. Ahora, cuando multiplicamos por el complemento de A, ¿qué nos da esto? 0. Entonces, revisemos si es cierto. Entonces, A vale 0. 0 o sea, 0 por el complemento de A, que entonces en este caso sería 1. Esto sería igual a 0. ¿Listo? Ahora miremos cuando A vale 1. Entonces, 1 por el complemento A, que ahora es 0. Entonces, esto nos daría Cuando 0. usted habla de complemento es La negada. Complemento es negada. ok. Entonces, nuevamente, A
por el complemento de A. Dice que debe dar cero, entonces comprobamos. Vamos a darle el valor de A igual a cero. Entonces, como A es cero, su complemento es uno. Entonces, cero por uno nos da cero. La operación multiplicación nos da así. Ahora le damos a un valor de uno. Entonces, uno por el complemento negado de A, que en este caso entonces sería cero. Uno por cero va a dar cero. ¿Listo? Entonces, efectivamente, concuerda lo que dijimos. Ahora, el doble, la doble negada perdón, sí, la doble negada de A. ¿Cuánto esto da? Pues efectivamente la misma A, ¿no? ¿Por qué? Entonces, miremos, si A es uno, entonces lo vamos a negar y luego lo volvemos a negar. Entonces, ¿qué nos da? La negada de uno va a dar cero. Entonces, en paréntesis colocamos el cero y falta la otra negada. ¿Esto cuánto es? Entonces, ahora, nuevamente, la negada de cero es uno. Entonces, este caso es cuando A vale uno. Cuando A vale 1. Y en ese caso, pues entonces esto es igual a A, ¿no? Porque ya hemos dicho, mire, A es igual a uno. Entonces en este caso coincido. Ahora vamos a hacerlo con cero. Entonces cero negado es cero y nuevamente negado. Entonces el negado de cero nos da uno y nuevamente tenemos que negarlo. Entonces al negarlo nos da un cero y A en este caso era cero. Entonces nos dio igual a cero. Entonces aquí se comprobaron de manera fácil todas estas propiedades. Estas ya vamos a trabajar un poquito más de álgebra. Vamos a utilizar las anteriores propiedades para poderlas conseguir. ¿Tienen alguna duda de cómo se sacaron alguna de estas 9 propiedades o todas son válidas para ustedes? Señor, perdón, la segunda La 4 y la y la cuál? 4 La uno y la 4. la 4, por Listo. favor. Entonces la uno, Profe, no, la 2 la 2 y la 4. y Listo. la, Bueno, vamos la 2 y la 4. Primero esas. Entonces, la 2. ¿Qué pasa? A puede obtener dos valores, cero o uno. Entonces vamos a empezar. Si A vale cero, entonces cero más uno, ¿qué nos va a dar? Pues efectivamente un uno, porque es la operación OR. Y recuerden que la operación OR da un uno si alguna de sus entradas es uno. La única manera que es cero es que ambas entradas sean cero. Entonces aquí obviamente pues cero más uno pues nos va a dar uno. Ahora A cuando vale uno, entonces uno más uno, ¿qué nos va a dar? Esto nos va a dar un uno. Obviamente tengan cuidado que cuando hacen operaciones aritméticas, uno más uno es cero y acarrea uno. Entonces es distinto, ¿no? Aquí estamos hablando de operaciones booleanas, estamos trabajando con compuertas AND, OR. Entonces esto es una compuerta AND, esto es una compuerta OR, ¿listo? Y esto es una compuerta NOT. Entonces, para que vayan visualizando. ¿El compañero sí le quedó claro? Listo. Y me dicen que la 6 o la 4. ¿Cuál era? ¿La 6 o la yo creo 4? que la 4. ¿La 4? La 4. Listo. Entonces A por uno. Entonces dice que esto es A. Entonces empecemos. Cuando A vale cero, entonces es cero por uno. ¿Esto qué nos da? Cero. En este caso, A ¿cuánto valía? Cero. Entonces corresponde al resultado. O sea, cero, como el resultado dio cero, ese resultado es igual a A, ¿no? Ahora A con un valor de uno, ¿no? Uno por uno, esto nos da uno. ¿Cuánto valía A en ese caso? Uno. Entonces, efectivamente nos coincidió con el resultado. Entonces, se comprueba que, que A por uno nos va a dar A. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia. Si fíjense, si la entrada es cero de A, la salida va a ser cero. Y en este caso, como la entrada era cero, pues entonces la salida va a ser igual, ¿no? Entonces la salida depende de A. Entonces fíjense, cuando A es uno, la salida va a ser uno. Entonces por eso se dice que aquí lo que importa es el valor de A, o sea, lo que a la final vamos a obtener es el valor de A. Si A vale cero, entonces a la salida va a ser un cero. Si A vale uno, entonces a la salida va a ser un uno. Entonces por eso es que está el igual, está que es igual a A. ¿Alguna otra? Profe, la 10. Listo. Bueno, es que esas ya vamos para allá y estas hay que tenerles un poco más de cuidado. Entonces pueden preguntar
digamos, esas ya no son tan sencillas de demostrar, especialmente la 11 y la 12. Entonces vamos para la 10. Entonces, primero demostrémoslas y luego seguimos con el resto. O primero explicamos esto. Bueno, no, mejor vamos a la demostración de una vez. Entonces la 10. La 10 nos dice esto. Esta es la regla. A más A por B es igual a... Espera, miremos aquí. No, creo que no es. Espera, a ver. Nos dice esto. La 10 es esto. A más AB va a ser igual a A. ¿Listo? A más AB va a ser igual a A. Entonces comprobemos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero le sacamos factor común. Le sacamos aquí factor común A y entonces A, factor común de 1 más B. Entonces, fíjense, si multiplicamos A por 1 nos da A y A por B nos va a dar a B. Entonces, aquí estamos aplicando ley distributiva. Entonces, ¿qué es 1 más B? 1 más B teníamos aquí. ¿Qué pasaba cuando le sumamos un 1 a una variable? Nos da un 1, ¿no? Entonces, esto lo podemos reemplazar por un 1, porque esta es la compuerta OR. Recuerden que con que una de sus entradas sea un 1 es suficiente para que el resultado de 1. Y una de sus entradas es 1, que es esta. Entonces 1 más B va a dar 1. Y A por 1 también ya la teníamos, que aquí está. A por 1, perdón, A por 1 es igual a A. Entonces efectivamente demostramos que A más AB es igual a A. ¿Les quedó claro o para seguir con la siguiente o alguna duda? Creo que la puede volver a explicar. Listo. Entonces tenemos la La regla que vamos a demostrar es A más AB es igual a A. Si quiere, lo voy a colocar acá. Entonces tenemos A más AB. Esto es igual a A. ¿Listo? Entonces hay que demostrar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacarle factor común a A. Entonces quedaría 1 más B. ¿Por qué? Porque A por 1 da A y A por B da AB, ¿no? Entonces estamos haciendo ley distributiva. Y ahora esto que nos da. Entonces A va a ser A por 1, ¿sí? Porque 1 más B es 1. Fíjense en que estamos aplicando esta regla, la regla 2. Una variable más un 1 nos da automáticamente un 1, que es la compuerta OR. Entonces esto nos da un 1. Y una variable multiplicada por un 1 va a dar la misma variable, que es la propiedad 4. Entonces nos va a dar A. ¿Listo? Entonces ahí demostramos que A más AB va a ser igual a A. Entonces voy a continuar. Voy a demostrarles ahora la regla B. Esta es más compleja. Digamos, no se preocupen si de pronto no, digamos, no, como que no siguen toda la lógica de pronto, porque pues ustedes hasta ahora pues están aprendiendo este tema, entonces de pronto puede que se lleguen, digamos, a enredar. Entonces la idea es que pues le vean la parte lógica de cómo se hace, pero no es necesario que se aprendan, digamos, cómo se hace esto, no es necesario. Entonces, la siguiente que vamos a demostrar es la 11. Y la regla 11 dice lo siguiente. A más A negado por B va a ser igual a A más B. Entonces, tenemos que demostrar eso y para ello utilizamos varias de las reglas anteriores para poderlas obtener. Entonces, vamos. Entonces, A más A negado B. Entonces, vamos a empezar. Entonces, aquí lo que básicamente se hace aquí dice, vamos a utilizar la regla 10, donde A es igual a A más B. ¿Listo? Entonces, él hizo esto. Perdón, se hace esto. Entonces, la A la vamos a convertir en una A más B. Y esa fue la que hace poquito la demostramos, la regla 10. La estamos demostrando. La regla 10 que dice que A más AB es igual a A. ¿Listo? Entonces se está reemplazando eso. Porque a la final es lo mismo, ¿no? Entonces A más AB. Listo. Y se coloca el otro término. Entonces seguimos. Ahora aplicamos la regla 7. La regla 7 dice que A es igual a A por A. ¿Listo? Entonces veamos la regla 7. La regla 7 dice que A por A es igual a A. Entonces aquí reemplazamos A por A y dejamos el resto normal. Para la siguiente aplicamos la regla número 8, que es A por el complemento de A va a ser 0.
que es la regla 8. Miremos la regla 8 acá. A por el complemento de A es igual a cero. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Estamos sumando un cero a la final, entonces no estamos interfiriendo para nada en la operación, ¿no? Porque es como si le estuviéramos sumando un cero. Esto se hace es para poderla tratar matemáticamente, para poder empezar ahorita a factorizar y todo ese tipo. Es una demostración, entonces digamos, de pronto no se preocupen si no la comprenden del todo o no se la graban. Entonces, bien, ya tenemos aquí este término y aquí lo que se va a hacer es sacar factor común. Entonces, fíjense, entonces aquí se sacó factor común de todos estos términos y veamos que sí es efectivamente esto. Entonces, A por A da A, da A. A por B da AB. Luego sigue esta. A negado por A da A por A negado. Y A negado por B da A negado B. Entonces, efectivamente, esto es igual que esto, solo que factorizado. Y luego aplicamos la regla 6. La regla 6 dice que A más A negado es igual a 1. Entonces, la regla 6 dice A más A negado es igual a 1. Listo, entonces aplicamos esta regla y entonces, ¿qué pasa? Este término se nos va en 1. Entonces reemplazamos el 1 y al último quedamos como A más B. Efectivamente, nos da que A más A negado B es igual a A más B. Aquí ya se demostró. Esta fue la demostración. Entonces, nuevamente, la regla 11. La regla 11, A más A negado por B es igual a A más B. Esa es la regla 11, es la más difícil. Y veamos la 12, que es más sencilla. ¿Listo? Entonces, básicamente, si lo vemos de forma circuital, lo que quiere decir es esto. Tenemos de forma circuital esto. Aquí hay una operación OR y aquí hay una operación AND. Entonces, veamos. Ah, y obviamente es un negado. Entonces, veamos. La A se niega y va a entrar a una de las entradas de una compuerta AND. Entonces, A negado por B. ¿Listo? Aquí tenemos a la salida A negado por B. Y esto se tiene que hacer la operación OR con A. Entonces, A negado por B entra a esta OR y la otra pata se le entra a la A. Entonces sería A OR A negado B, lo que entra aquí. Y esta sería la salida. Y lo que quiere decir esta comprobación es que ese A más A negado B la podemos dar equivalente como un A más B, es decir, con una sola compuerta OR. Entonces, por eso es que esta álgebra de Boole es muy importante, porque si ustedes, digamos, no las aplican, en este caso tendrían que ir a comprar 3 chips para poder hacer digamos, esta operación. Pero si ustedes aplican digamos, matemáticamente, lo simplifican, pueden llegar a esta expresión de que solo necesitan comprar un chip y no 3. ¿Listo? Igual en la anterior que no les mostré, aquí teníamos el A más AB es igual a A. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Entonces teníamos aquí que A más AB es igual a A, entonces aquí A por AB, por B, perdón, A por B, es esta compuerta, que es esto. Y luego le aplico la OR, luego entra a la OR y se le aplica con una A. ¿Listo? Entonces esto es A más AB. Pero entonces matemáticamente se demostró que esto era igual a A. Entonces es decir que es una conexión directa, únicamente podemos cablear a la entrada A. Esto quiere decir que aquí nos ahorraríamos las dos compuertas, no necesitaríamos ni una compuerta para poder expresar esta, digamos, esta ecuación. Entonces por eso es muy importante aplicar la álgebra booleana, porque nos vamos a ahorrar trabajo, dinero. Y por último, vamos a demostrar la regla 12. Listo, ese creo que lo coloqué en el examen del semestre pasado y creo que casi ninguno lo hizo. Muy poquitos lo hicieron con ayuda mía. Entonces, es esta, A más B por A más C, esto es igual a A más BC. Entonces hay que demostrar esto, llegar de que esto es igual a esto. Entonces, verifiquemos. Bueno, yo tengo aquí el blog de notas abierto. Bueno, ahí no interfiere. Entonces vamos. Entonces A más B por A más C va a ser igual a A más BC. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues multiplicar término a término. Entonces A por A
más A por C más B por A más B por C. ¿Listo? Entonces, de aquí, esto se obtuvo de realizar la operación de acá. Y luego empezamos a aplicar fórmula. Recuerden que A por A es igual a A, que aquí está en la tabla. A por A es igual a A, es la regla 7. Entonces, esto lo dejamos como A. ¿Listo? Y luego dejamos el resto igual. Ahora sacamos factor común. Entonces, fíjense que aquí podemos sacar factor común. Entonces, sacamos factor común A, paréntesis de 1 más C, porque A por 1, A es A, y A por C es A por C. Entonces, efectivamente, esto concuerda con la expresión de arriba. Dejamos el resto igual. Entonces, recuerden que una variable sumada con un 1 nos da automáticamente un 1, porque la compuerta OR nos da ese resultado. Entonces, 1 OR 0, 1 OR C nos da 1. Entonces, esto se nos va automáticamente 1 y A por 1 da A. Entonces, si quiere, volvemos y lo miramos acá para que lo recuerden. Entonces, tienen A más 1 es igual a 1 y A por 1 es igual a A. Entonces, estamos aplicando estas dos reglas acá. Listo, entonces tenemos esto y dejamos el resto igual. Ahora fíjense que podemos volver a sacar factor común de esta A. Entonces, A, factor común de 1 más B. Entonces, A por 1 es A y A por B es B por A. ¿Listo? Bueno, o A por B da lo mismo. ¿Listo? Esto no interfiere, el orden no interfiere. Entonces, A y AB. Y dejamos este BC como está. Entonces recuerden que 1 más B pues da 1, ¿no? Entonces efectivamente esto queda como 1 y A por 1 da A. Entonces A más BC es efectivamente esto que ve en el enunciado. ¿Listo? Entonces ahí estamos demostrando efectivamente que eh, este término es igual a esto simplificado. Entonces fíjense, ahí nos estamos ahorrando un montón de compuertas, que de hecho pues no lo coloqué, pero entonces aquí les puedo decir, mira, aquí se utiliza una compuerta OR, aquí se utiliza una compuerta OR y luego se está utilizando una compuerta AND. Entonces aquí solo se utiliza una compuerta AND y una compuerta OR. Entonces estamos reduciendo. Listo, entonces ya con eso terminamos la demostración de las reglas y lo que voy a proceder es a mostrarles cómo diseñar un sumador de 8 bits. No sé si de pronto tengan dudas, pues no se preocupen si de pronto no comprendieron del todo, no se grabaron todo el proceso. No. Digamos, no es necesario grabarse este tipo de cosas, sino que entiendan la lógica de cómo se desarrollan este tipo de operaciones. ¿Listo? Es básicamente lo que más interesa. Y obviamente, pues sí, la idea es que reconozcan la mayoría de estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, que si una A más suma un 0 da A, o si una A más un 1 da un 1, o que si se multiplica por un 0 da 0, o que si se multiplica una variable por un 1 pues da la misma variable, o que si se suma la misma variable pues da la misma. Entonces es importante tener digamos, tener en cuenta estas variables en sus cabezas para, para poder aplicarlas a la hora de un circuito. Entonces voy a proceder a